Louise, a sus 42 años, parecía haberlo conseguido todo. Tenía su propio restaurante, dinero, los conocidos adecuados. ¿Podría ella, una simple chica de pueblo, haber soñado con esto hace más de 20 años? No, por supuesto, en algún rincón de su mente albergaba la idea de que algún día se haría rica. Pero entonces... Las cosas eran diferentes entonces. Su madre murió el año en que Louise terminó el instituto. No conocía a su padre y no tenía abuelos. Una vecina la acogió durante 3 meses hasta que aprobó los exámenes. Y entonces se encontró como un pájaro libre con 100 caminos abiertos. Pero no tenía ni un céntimo. Tras vender el oro de su madre a algún regateador del centro del distrito, Louise fue a la ciudad a matricularse. Se dio cuenta de que, aunque ingresara en una universidad, difícilmente podría estudiar allí. Necesitaba dinero para vivir, ¿y quién se lo iba a dar? Pero Louise se dio cuenta de que sin educación no hay nada. Así que buscó una sencilla escuela de cocina. La chica tiene un don, obviamente trabajan con comida, así que ella podría conseguir algo. Y la escuela tenía un dormitorio. Llegó allí sin problemas y le proporcionaron una cama. Pero había un problema con la comida. En el primer año no había prácticas de hostelería, solo teoría en la propia escuela. Pero Luisa tuvo suerte, le dieron una beca. Y la pusieron con unas chicas tan simpáticas en el dormitorio que ni una sola vez mencionaron que se comía su pan. Entonces Luisa pudo compaginar sus estudios con el trabajo de ayudante de cocinera en una cafetería, y el dinero le resultó más fácil. En su segundo año de universidad, conoció al que creía que era el amor verdadero. Se enamoró perdidamente, solo que su pretendiente la dejó. Y se convirtió en la prueba más terrible de su vida. En su destino ocurrió un secreto, que ella guardó tras 7 sellos. Entonces ella trató de olvidar todo como un sueño terrible, y, finalmente, casi tuvo éxito. Durante muchos años su corazón quedó petrificado. Louise no amaba a nadie más. Después de la universidad, trabajó como cocinera en una cantina, en un café y luego en un restaurante. Hubo admiradores en su vida, pero todos la rechazaron. Y hace 10 años, cuando ya trabajaba en un restaurante, el dueño se fijó en ella. Miguel tenía más de 50 años y su familia había muerto en un accidente. Le gustó la joven, guapa, rubia y de ojos tristes. Al principio, Luisa rechazó todas sus muestras de atención, pero luego, de algún modo, se descongeló. Por primera vez en años permitió a su corazón creer en un milagro. O mejor dicho, se permitió amar. Miguel le propuso matrimonio. Y durante muchos años fueron felices. Casi. Luisa nunca le contó a su marido su terrible secreto. Él nunca supo nada, murió en sus brazos, de un ataque al corazón. Ella sintió mucho su muerte. La única persona que la amaba había dejado esta tierra. Y no importaba que ella nunca hubiera podido sentir sentimientos sinceros por él, su amor era suficiente para los dos. Ahora volvía a estar sola. Apretando los dientes y enfriando su corazón ligeramente descongelado, Louise aceptó el negocio de su marido. Desde hacía 2 años, era la propietaria absoluta del restaurante. Aquel día se retrasó un poco y llegó al restaurante por la tarde. Por la mañana, el coche no arrancaba y tuvo que coger un taxi. El taxi se metió en un atasco y luego en un accidente sin importancia. ¿Cuánto tiempo perdido? Louise estaba claramente de mal humor cuando abrió las puertas de su restaurante. El portero estaba reprendiendo a una chica en el vestíbulo. ¿Por qué has venido aquí? Te he dicho que no tenemos ningún hueco para ti, dijo con voz contrariada. El tipo estaba de espaldas a la puerta, así que no vio a Louise. Ella enarcó una ceja. El portero había decidido hacerse el jefe. En realidad no había plazas libres, pero de todas formas eso no le preocupaba. Y él, deleitándose en su poder, se cernió amenazador sobre la chica, la agarró del hombro, con la intención de empujarla. Se volvió y vio a la casera, palideció y saludó. Aquí está Madame Louise. Ha venido de la calle, preguntando por trabajo,
explicó en tono exculpatorio. Louise asintió en silencio y miró detenidamente a la muchacha. Era bajita, delgada, pálida y transparente. Está desnutrida, pensó. Y por alguna razón la dueña del restaurante sintió lástima por esta chica. ¿Le recordaba a ella misma cuántos años tienes?, preguntó Louise. Pronto 22, dijo la desconocida en voz baja, y luego, preocupada, añadió: se me da muy bien fregar platos, sé hacerlo. Tómeme a tiempo parcial, puedo trabajar para usted por las tardes. Lo necesito de verdad. Todo el mundo lo necesita, sonrió Louise y se quedó pensativa un momento. Algo le impedía decir que no a esta chica. Así que puedes trabajar por las tardes. ¿Y por la noche, después de que cierre el restaurante? Puedo, respondió la chica con un poco de vacilación. Puedo contratarte un cuarto de hora para limpiar la sala y parte de la cocina después de cerrar. Son 2 o 3 horas de trabajo. ¿Está de acuerdo? El caso es que la limpiadora lleva tiempo pidiendo un turno de noche, tiene hijos, un marido bebedor y cada vez se preocupaba de cómo están sin ella. Estoy de acuerdo, exhaló feliz la chica, sobre todo porque vivo cerca. Estupendo, sonrió Louise. ¿Cómo te llamas? ¿Tienes un libro de salud? Sí, asintió ella. Antes trabajaba en una cafetería como camarera, pero tuve que dejarlo. Y me llamo María. Bien, María, averigüemos por qué dejaste ese café. Nos vemos en el trabajo. Ven mañana por la mañana con los documentos para el contrato. Dijo Luisa y se fue a su despacho bajo la mirada sorprendida del portero. Era la primera vez en su vida que alguien era contratado tan frívolamente en un lugar tan decente. Y María se quedó sonriendo, cuidando de Luisa. ¿Era la casera?, preguntó, volviendo en sí. Sí, gruñó el portero, molesto porque su autoridad a los ojos de aquella chica había caído por los suelos. María asintió, se despidió y salió corriendo del restaurante. Y 2 días después, María se puso a trabajar. Era eficiente, ordenada, diligente, se llevaba bien con todo el equipo, incluso el portero, que rebosaba importancia, le hablaba con bastante cordialidad, de forma amistosa. Louise estaba cada vez más convencida de que no había sido en vano tomar una decisión tan espontánea y contratar a aquella chica. Y, sí, aún le recordaba a ella misma en su juventud. Igual de modesta, tímida, incluso sonreía como Louise. El corazón de la casera se apretó involuntariamente al mirar a la nueva empleada. Louise decidió que observaría a la chica un poco más y luego le ofrecería trabajo como camarera. Le pareció que María lo haría bien. Esa tarde Louise se quedó hasta tarde en el trabajo. Comprobando facturas, revisando las ofertas de los proveedores. Luego tuvo que trabajar en el registro de seguridad contra incendios, porque el otro día tenía que pasar la inspección. Estudiando el plan de evacuación, Louise recordó que la última vez que la habían inspeccionado, la habían multado por tener cajas en la entrada de servicio. No había tenido tiempo de retirar algunos recipientes de comida antes de que llegaran los bomberos. Para ganar tiempo, decidió no bajar al primer piso, sino limitarse a mirar por las cámaras, una de las cuales estaba justo enfrente de la entrada de servicio del restaurante. Louise abrió el programa de videovigilancia y canturreó satisfecha. Todo estaba en orden, esta vez no tendría que hacer preguntas. Entonces vio a María entrar en el restaurante. No parecía nada extraño, era la hora de cerrar, por eso había venido. Pero María llevaba una gran bolsa en las manos. ¿Por qué vino a trabajar con semejante bolsa? ¿Está robando? Quiero decir, ella limpia la cocina, y hay refrigeradores allí. Y hay uno fuera de la vista de la cámara. Ese pensamiento quemó a Louise. Se sentía tan mal. Sacó a una chica de la calle, le dio un trabajo, ¿y ella roba? Tiene una serpiente en el pecho. Louise quería bajar al pasillo y enfrentarse a la deshonesta criada, pero en el último momento se contuvo. Decidió esperar a que María terminara y pillarla con las manos en la masa a la salida. Louise ya temblaba de rabia ante la idea de desenmascarar a la vil ladrona. Después de esperar un rato,
la azafata bajó y se quedó en la puerta. Solo el guardia y María permanecieron en el restaurante. Intercambiaron unas palabras, María se despidió de él y se dirigió a la salida. Fue entonces cuando vio a Louise. «Oh, hola», susurró María, pálida, con la mano agarrada al asa de su bolso de tal manera que los nudillos se le pusieron blancos. La chica dio un paso vacilante hacia la puerta. «Alto», le ordenó Luisa. «Enséñame lo que has robado». «¿Robado?». María jadeó y negó con la cabeza. «No. Te equivocas. ¿Quién te crees que soy?». Louise palideció ante una mentira tan descarada. «Veo que la bolsa está cargada». Desvergonzada. «Lo he cogido de la calle sin pedir siquiera un currículum, y ella se lo lleva de la cocina». «Enséñamelo o llamo a la policía». «Nada de policía», susurró María en voz baja. Bajó la cabeza y, conteniendo a duras penas las lágrimas, depositó suavemente la bolsa en el suelo y abrió la cremallera. Luisa lo miró y retrocedió. Lo que vio la sorprendió. El guardia, que también estaba roncando a su lado, se quedó helado de sorpresa. «¿Un bebé?», dijo Louise en voz baja. «¿De dónde había salido?». «¿De quién?». «Es mi hija», admitió María. Una niña pequeña, de unos 5 meses, dormía en la bolsa. La pequeña chasqueaba somnolienta sus labios regordetes y sonreía. «Pero, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Por qué?». Louise se hizo preguntas, luego recobró el sentido y levantó la bolsa con cuidado. Tenía frío en el suelo de piedra. «Allí hay una manta caliente», se olisqueó la nariz, contestó María y rompió a llorar. «Bueno, ya está bien de estar aquí de pie. Vamos a mi habitación», ordenó Luisa. En el estudio, después de dejar la bolsa en el sofá, las dos mujeres se sentaron frente a frente en unos sillones. María contó su triste historia. Creció en un orfanato y nunca conoció a sus padres. De niña soñaba con tener una familia, pero nadie la adoptó. Después del orfanato, María decidió firmemente que crearía su propia familia y que sus hijos serían los más felices. Cursaba su 2º año en una facultad de comunicación cuando conoció a Andrés. Alegre, generoso, rico, encandiló a la chica. María ya se imaginaba vestida de novia. Y entonces vio a Andrés con otra persona. Estaban sentados en el coche, besándose. María decidió dejar las cosas claras. Le dijo a Andrés lo idiota que era. Él se rió. «Vete de aquí, golfa», le dijo. «Cuando necesite caricias, vendré. Ahora mismo, no me molestes socializando con tu prometida». Su novia también miró burlonamente a María, no le molestaba que Andrés la engañara. ¿Era posible estar celosa de una simple chica, especialmente de una chica de orfanato? Andrés solo había sentido nostalgia cuando se fue a Inglaterra durante casi un año. Pero ahora ella había vuelto, y nunca se separarían. Eso fue más o menos lo que la doncella le dijo a María, y Andrés solo asintió confirmando sus palabras. María escuchaba y quería huir, disolverse, esconderse. No, esto no le está pasando a ella. Andrés no podía hacerle esto, y menos ahora. Después de todo, María estaba embarazada de 2 meses. Olvidando todo orgullo, se lo contó a Andrés allí, junto al coche. «Pues aborta», respondió él con indiferencia. «Ahora todo es gratis». Dicho esto, arrancó el coche y se marchó con su amante. María permaneció de pie junto a la carretera. Pensamientos oscuros, pesados, pero la chica, reuniendo toda la voluntad en un puño, se dijo a sí misma: «Puedo arreglármelas». Y ella hizo frente. Sobre el aborto Masa y no pensó, ella quería que este niño, es su sangre. Es cierto que tuvo que abandonar la universidad, no tenía tiempo para estudiar. Como huérfano, ella no recibió ninguna beca más social. Para vivir de alguna manera, consiguió trabajo como camarera en un café. Trabajó allí hasta que le salió barriga. Entonces el dueño la echó.
No quería pagarle la paga de maternidad. Menos mal que tenía su propio rincón. El Estado le dio una habitación en una residencia. Sin embargo, no tuvo suerte con sus vecinos. A un lado vivía una tía histérica con 2 hijos, al otro un expresidiario borracho. En el piso había una mujer simpática, Valencia. La anciana había vivido en el dormitorio toda su vida, ya que había conseguido este rincón de la fábrica cuando aún era joven. Nunca había tenido familia propia. María enseguida le tomó cariño, alimentó a la niña y la consoló hablándole. Entonces nació Benita, así llamó María a su hija. Valencia ayudó a la joven madre con el bebé. Ella nunca había sido madre, pero su instinto femenino le decía cómo y qué hacer. Y todo iba bien, excepto que el subsidio que pagaba por su hija se esfumaba a un ritmo increíble. Ropa, medicinas, comida. María se dio cuenta de que no podía tirar de su hija, y Valencia cada vez que pedir prestado conciencia no permitió. Aunque la anciana nunca se negó y, a menudo ella misma empujó en la palma de la mano de la joven madre de un centenar o 2. A pesar de que ella misma tenía una pensión ridícula. Y así María decidió tomar un trabajo a tiempo parcial. Solo con antelación habló con Valencia sobre este tema. La anciana al principio estaba en contra, pero luego estuvo de acuerdo. María es orgullosa, que haga lo que ella pensaba. La anciana accedió a cuidar del bebé en ausencia de su madre. Y todo parecía ir como María había planeado, pero entonces ocurrió lo inesperado. Valencia murió, tranquilamente, mientras dormía. Al despedirse de su anciana favorita, María se desesperó, pero decidió luchar hasta el final. Así que ideó este plan: llevarse a su hija a trabajar con ella. Aún es pequeña, duerme mucho, la niña es tranquila. Nadie debería haber sospechado nada. Al fin y al cabo, María llegó cuando el restaurante ya estaba vacío. El guardia en ese momento estaba siempre en la salida central. Pero no tuvo en cuenta las cámaras, así que la pillaron. ¿Vas a despedirme ahora?, preguntó María, después de haberlo contado todo. La dueña del restaurante guardó silencio, todavía estaba impresionada por lo que había oído. Y miró con respeto a esta pequeña señora de la limpieza. No la abandonó, no la traicionó. Una especie de soldadito de plomo inquebrantable. Pero, ¿cómo iba a seguir trabajando? Louise no podía tener un bebé durmiendo en una bolsa en la parte trasera de su restaurante. Se está saliendo de control. ¿Dices que tus vecinos son revoltosos, ruidosos?, le preguntó de repente a María. Casi todas las noches de un lado y de otro, suspiró María. Gracias a Dios, Benita duerme bien. Pero no puedo dejarla sola. Lo comprendo. María, ¿qué te parecería si te pidiera que te quedaras conmigo?, preguntó por fin Luisa. No, no fue una decisión espontánea, sino una idea bien pensada. A Louise le gustaba María, y ese dulce angelito de la bolsa olisqueaba tan dulcemente. María se quedó confusa ante esta propuesta, y empezó a negarse, pero entonces Luisa, mostrando firmeza de carácter, consiguió convencer a la joven madre para que no se viniera abajo, y aceptara. Comprenderás, vivo sola, a veces anochece como el aullido de un lobo, admitió Louise. Y aquí estarás tú. Podrás ocuparte de la casa. Cocinar, limpiar. Todo lo que puedas. Te pagaré más que a la señora de la limpieza. María dudó, pero pronto aceptó. Al día siguiente, María y su hija se mudaron con Louise. En una ocasión así, la mujer dejaba a un lado todos los asuntos del restaurante y ayudaba a la joven madre a instalarse en el nuevo lugar. Louise le enseñó a María la habitación, entonces y las cosas con ella dispuestas. Y entonces, mientras ordenaba una bolsa con cosas de bebé, Louise se topó con un pañuelo. Cuando lo vio, le temblaron las manos. Era un sencillo pañuelo de cretona con cerezas bordadas. Louise siempre recordaba esas cerezas. Porque las había bordado hacía muchos años, cuando era estudiante de cocina. ¿De dónde lo has sacado?, susurró. María miró sorprendida a Luisa, al pañuelo. Es lo único que tengo de mi madre, dijo con voz temblorosa.
En el albergue me dijeron que lo trajeron del hospital junto con él, supuestamente la enfermera me lo metió en el bolsillo del mono, mi madre me lo dejó. Me lo dejó en el hospital. Y yo me lo quedé. A Louise se le aceleró el corazón. Su secreto más profundo, que había guardado durante tantos años, se le vino de repente encima. La mujer se sentó en el borde de la cama y sollozó. María, de pie a su lado, no entendía nada. Y la memoria de Luisa volvió a los acontecimientos de años lejanos. Le confesó a su amante que iba a tener un hijo, y él la echó. Tenía miedo de ir al hospital. Louise siguió posponiéndolo, y entonces fue demasiado tarde. Tenía que dar a luz. ¿Pero a dónde iría con el bebé? Sin familia, sin apoyo. En el dormitorio, el comandante, al notar su barriga, dijo que no la dejaría volver con el bebé, no está permitido con un niño, según dijo. Y así, en la maternidad, Luisa se enfrentó a una difícil elección. Encontrarse con un niño en la calle sin medios de subsistencia o, habiendo renunciado a su hija, obtener un diploma y empezar a trabajar. Luisa eligió la segunda opción. ¿Y la hija? Pensó que más adelante, cuando estuviera más fuerte y en pie, se la llevaría. Pero ya era demasiado tarde. Nadie quería hablar con una madre que se negaba a renunciar a su hija. Durante muchos años, Louise buscó a su niña, pero como si golpeara contra un muro de piedra, fracasó. Y fue entonces cuando el corazón de Louise se enfrió. Juró que nunca amaría a nadie más. Y así vivió como una reina de las nieves. Ni siquiera le confesó nada a su marido. Y ahora sostenía un pañuelo en sus manos, el mismo pañuelo que había puesto en la cuna de su bebé, sollozando. ¿Así que María era su hija? Louise miró a la niña a través de sus lágrimas, y no tuvo fuerzas ni valor para confesárselo. Y las lágrimas siguieron brotando. Pero la propia María se dio cuenta de todo. Se puso pálida, se acercó a su niña, la cogió en brazos. Nos iremos, lo siento, dijo secamente. No te vayas, hija, gritó Luisa entre lágrimas. Las dos mujeres se miraron y no pudieron pronunciar ni una palabra más. Madre e hija se habían encontrado por fin. Una no podía perdonar, la otra no podía esperar pedir perdón. Escúchame, pidió Luisa a María. Y ésta, tras una pequeña vacilación, se quedó. Puso a su hija en la cuna y se sentó junto a Luisa. La mujer contó todo tal como había sucedido. Su sinceridad, sus lágrimas, derritieron el corazón de María. La niña siempre había soñado con conocer a su propia madre, pero no podía imaginar que ese encuentro sería así. Sintió pena por Louise. De hecho, ella estaba en una situación parecida. Solo que para Louise era 100 veces peor. No tenía ningún rincón propio, ninguna persona amable que le impidiera dar un paso desesperado. No, María no se consideraba más fuerte ni más noble. Solo era un poco más afortunada que Louise, y su pequeña estaba con ella. ¿Me perdonarás alguna vez? Enjugándose las lágrimas, preguntó Luisa. Te perdoné hace mucho tiempo, respondió María. Y miró a la mujer, con los ojos humedecidos, y añadió apenas audiblemente mamá. Las mujeres se arrojaron en los brazos de la otra. Después hubo muchos más días y tardes de charla, de recuerdos. Y no fue más que una agradable compañía. Luisa era feliz. Por fin se había quitado un peso de encima y ahora era madre y abuela. Y María era feliz. Ahora ella y Benita no están solas en el mundo. Todo el mundo puede juzgar. Todo el mundo puede juzgar. Pero tú mismo tienes que recorrer este camino.